En este video hablaremos acerca del Metasploit Framework. Dividiremos el video en dos partes y en la primera parte revisaremos cómo iniciar el Metasploit Framework, cuáles son los comandos que están disponibles, como la ayuda, la creación de espacios de trabajo y el uso de módulos. Veremos los tipos de módulos y cómo utilizar módulos de tipo exploit. Y luego, en un segundo video, en la segunda parte, revisaremos cómo utilizar módulos auxiliares. La primera vez que inicializamos el Metasploit Framework debemos hacerlo desde el menú de aplicaciones en Kali Linux, en el menú que dice Exploitation Tools, haciendo clic en el icono que nos dice Metasploit. Yo ya he hecho este procedimiento, por lo tanto va a ser un poco más rápido, pero si ustedes lo están haciendo por primera vez, se va a tomar unos minutos porque necesita levantar la base de datos Postgres y crear la estructura de tablas para poder contener la información de los distintos espacios de trabajo en donde almacenemos los datos de los hosts que estamos auditando. Voy a ampliar un poco la letra porque está chiquita. Aquí vamos a ver que una vez que se ha levantado el MSF Console, que es esta interfaz en línea de comandos que nos permite interactuar con Metasploit, pues nos muestra la versión, nos muestra la cantidad de exploits, de módulos auxiliares, módulos de post-explotación, cargas o payloads, codificadores, módulos en operación. Esta información va a variar en el momento que ustedes vean este video, porque posiblemente ustedes van a tener una versión superior o tal vez una versión inferior, pero bueno, no importa, lo importante es que actualicen su versión a la última y los comandos que les voy a mostrar aquí pues van a ser básicamente los mismos independientemente de la versión que estén utilizando. Para ver cuáles son los comandos que están disponibles, utilizamos help o bien el símbolo de interrogación y esto nos va a mostrar los comandos que están disponibles dentro del MSF Console, que como pueden ver pues son bastante extensos. En este video no vamos a cubrir todos los comandos porque no nos alcanzaría el tiempo, pero vamos a utilizar los básicos que les van a permitir posteriormente poder seguir trabajando con el Metasploit y utilizar los distintos módulos auxiliares y los módulos de explotación. Entonces empecemos con el comando db-status. Este comando nos permite ver si efectivamente estamos conectados a la base de datos Postgres. ¿Por qué es importante esto? Porque Metasploit maneja algo que se llaman los espacios de trabajo. Como pueden ver, cuando ejecutamos el comando workspace nos muestra que existe un espacio de trabajo llamado default, el cual es el workspace por defecto, el único que existe cuando recién se inicia el Metasploit. Pero nosotros podemos ir agregando espacios de trabajo adicionales. Por ejemplo, ahorita voy a agregar uno que se llama demo. Y si yo ejecuto el comando workspace, ahora veo que tengo dos espacios de trabajo, uno default y el otro que acabo de agregar que se llama demo. Este workspace que agregué ahora se muestra con un asterisco y en otro color, en color rojo. Eso significa que este es el espacio de trabajo actual. Por lo tanto, si hacemos reconocimiento o hacemos algún tipo de escaneo, la información que recabemos se va a guardar en las tablas de este espacio de trabajo, del espacio de trabajo actual. Entonces, un espacio de trabajo no es nada más que un conjunto de tablas que almacenan información y se recomienda tener espacios de trabajo separados si estamos trabajando en más de una auditoría a la vez. Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando con el cliente A, podría crear un espacio de trabajo que se llame cliente A. Y si estoy trabajando con el cliente XYZ, entonces podría crear otro espacio de trabajo que se llame cliente XYZ. De esa manera mantengo separada la información de un cliente versus otro y cuando genere algún tipo de reporte, pues no se va a mezclar la información y me va a resultar mucho más fácil elaborar la documentación cuando ya tenga que presentar el informe del hacking ético. Ahora, ¿cómo me cambio de espacio de trabajo? Muy fácil, simplemente le digo workspace y le digo el nombre del espacio al que me quiero cambiar. Por ejemplo, default, y ahora si ejecuto solamente el comando workspace voy a ver que de nuevo el workspace default es el espacio de trabajo actual. ¿Qué tablas hay dentro de un espacio de trabajo? Pues hay varias, por ejemplo la tabla host, la tabla services, la tabla buns, que por el momento pues están vacías en ambos espacios de trabajo porque no hemos hecho ningún tipo de reconocimiento. Pero conforme vayamos avanzando y ejecutando comandos, ejecutando módulos, entonces estas tablas se van a ir poblando. Veamos un ejemplo. Vimos en el comando help que hay distintos comandos relacionados con base de datos. Uno de ellos es el comando db-nmap. Este comando no es nada más que el conocido escáner de puertos nmap portado dentro del Metasploit Framework para que los resultados se guarden automáticamente en las tablas del espacio de trabajo actual dentro de la base de datos Postgres. Entonces, mi workspace actual es el workspace default. Voy a utilizar el comando db-nmap para escanear un objetivo, en este caso particular, una máquina virtual Metasploitable que ya la tengo levantada y que tiene la dirección IP 192.168.77.128.
El objetivo podría ser también una máquina remota en internet, como por ejemplo el proyecto ScanMe de Nmap. Vemos que el escaneo tomó unos pocos segundos y ya tenemos el resultado. Y por lo tanto, en este momento, la tabla de host del Workspace actual ya se debe haber poblado. Aquí podemos ver que en efecto tenemos que la dirección IP, el campo de dirección IP o address está lleno, la MAC del equipo, por el momento no tenemos el nombre, no sabemos cuál es la versión del sistema operativo, no sabemos el sistema operativo ni la versión, ni los service packs, y solo sabemos que es un dispositivo y no tenemos mayor información. De igual manera, si ejecutamos el comando services, vamos a ver que en la tabla de servicios ya tenemos algunos puertos abiertos detectados, el nombre del servicio, pero no sabemos, por ejemplo, cuál es la versión de la aplicación que está escuchando en esos puertos. Y no tenemos ningún tipo de vulnerabilidad aún detectada en este host. Entonces, podríamos correr un comando de nmap nuevamente, ¿verdad? Pero ahora haciendo detección de versión de las aplicaciones, detección del sistema operativo, por ejemplo, sobre la misma IP, que para el ejemplo es una máquina Metasploitable. Se va a tomar unos segundos más en hacer la detección del sistema operativo y la detección de la versión de las aplicaciones. Y vamos a ver posteriormente que vemos cambios en las tablas de host y de servicios. Aquí podemos ver que se ha detectado que es un sistema operativo Linux y podemos ver que ya se pudieron detectar las versiones de ciertas aplicaciones que están escuchando en estos puertos. Entonces, si ejecutamos nuevamente el comando host, vemos que ahora el sistema operativo es Linux y la versión es 26X y sabemos que es un servidor. De igual manera, si ejecutamos el comando services, vemos que ahora tenemos información adicional en el campo info en donde podemos ver la versión de las aplicaciones que están escuchando requerimientos en esos puertos. Y bueno, para llenar la tabla Boons podríamos utilizar módulos internos del Metasploit o bien importar información proveniente de un analizador de vulnerabilidades externo como OpenBAS, Nexpose, Nessus, etc. ¿Cómo podríamos hacer la importación de esas vulnerabilidades si tuviésemos esta información, estos reportes? Pues con el comando dbimport. Le decimos dbimport y a continuación el archivo que queremos importar. Si en algún momento necesitamos saber cuál es la sintaxis de un comando, pues simplemente le decimos dbimport -h, es decir, el nombre del comando -h, y eso nos va a dar la sintaxis del comando. En este caso particular vemos que la sintaxis es simplemente dbimport espacio, el nombre del archivo que queremos importar, y si son varios archivos, pues simplemente los separamos por espacio. Y aquí podemos ver todos los tipos de archivos que puede importar el Metasploit Framework, que como ven pues son las aplicaciones para hacer análisis de vulnerabilidades o hacking muy conocidas, como por ejemplo Acunetics. Tenemos formatos de Nessus, de Nexpose, OpenBAS, Qualys, Retina, Spiceworks, etc. Así que son aplicaciones bastante conocidas que se utilizan justamente para hacer análisis de vulnerabilidades de las distintas aplicaciones o bien hacking. Ok, si nos cambiamos al Workspace demo que creamos, vamos a ver ahora que en cambio esas tablas están vacías. Host está vacía, la tabla services está vacía, la tabla Boons está vacía, y así debe ser porque en efecto no hemos trabajado aún en este Workspace. Hemos trabajado solamente en el Workspace por default. Si queremos llenar las tablas de este Workspace, entonces podríamos pretender que estamos haciendo una auditoría para otro cliente y hacer un escaneo con dbnmap. Por ejemplo, le voy a hacer un escaneo al proyecto ScanMe de nmap.org y esto se va a tomar pues unos cuantos segundos y vamos a ver que luego de esto se pueblan las tablas de host y las tablas de servicios. Bien, como podemos observar, el escaneo ya terminó y en este momento ya deberíamos tener información en la tabla de host y en la tabla de servicios. Y como podemos ver, pues en efecto tenemos información separada en el Workspace actual demo con respecto al Workspace default. Esto nos va a ayudar a que en algún momento en que querramos generar algún tipo de reporte, pues podamos justamente mantener separada esta información. Entonces, el comando dbexport nos va a permitir justamente generar un archivo que luego podremos importar en una herramienta de documentación. El comando dbexport tiene la siguiente sintaxis, dbexport -h, y aquí podemos ver que le decimos el formato y el nombre del archivo que queremos crear para exportar esta información. Y los formatos posibles son XML o PWDAM. Normalmente las herramientas de documentación permiten importar archivos en formato XML. Bueno, si queremos cambiarnos nuevamente al otro Workspace, pues simplemente le decimos Workspace Default y otra vez
estamos ya en el workspace por defecto y aquí vemos que la tabla de host contiene información acerca del equipo Metasploit. Bueno, entonces eso con respecto al uso de espacios de trabajo y el comando workspace. Ahora bien, Metasploit tiene distintos tipos de módulos. Tiene módulos auxiliares, módulos de tipo exploit, módulos llamados payloads, encoders, módulos en operación, en fin. ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de módulos? Bueno, un módulo auxiliar es un módulo que no necesita una carga, que no necesita un payload, mientras que un módulo de tipo exploit sí usa una carga o payload. ¿Y qué es esto de un payload? El payload es un código totalmente independiente que se ejecuta una vez que se ha explotado una vulnerabilidad. Entonces, por esa razón, cuando explotamos una vulnerabilidad, logramos con éxito correr un exploit y explotar una vulnerabilidad en un host XYZ, le decimos que cuando ya ha ocurrido esa explotación, a continuación se ejecute una carga, un payload, que es la que nos va a permitir realizar algún tipo de interacción con el equipo remoto que se ha explotado. Por ejemplo, un payload podría ser un shell reverso. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues el equipo remoto se va a conectar conmigo y yo voy a poder interactuar con ese equipo y darle comandos, ¿no? Y poder administrarlo. Y voy a tener los privilegios que tiene el proceso que logré explotar en el equipo remoto. Y bueno, ya una vez en el equipo remoto, una de las cosas que podríamos querer hacer es elevar privilegios para obtener justamente permisos administrativos. Entonces, en esos casos, ejecutaríamos otro tipo de módulo, que ya sería un módulo de post-explotación, porque ya hemos explotado la vulnerabilidad en el host remoto. Entonces, esa es la diferencia entre un módulo de tipo exploit, el payload, y el módulo de post-explotación. Y un módulo auxiliar no requiere payloads porque ejecuta una función específica. Ejemplo de un módulo auxiliar, un ataque de claves de fuerza bruta sobre un servicio XYZ que podría ser, qué sé yo, SSH, un web server, el Service Message Block, SMB, Remote Desktop, etc. Eso es un ejemplo de un módulo auxiliar. Un módulo auxiliar es un módulo que ejecuta una función específica que puede ser de reconocimiento, que puede ser de explotación, que puede ser de escaneo, en fin. Pero no requiere un payload porque no es un exploit. Es decir, es un módulo que está efectuando una función, como su nombre indica, auxiliar. Y bueno, hay otro tipo de módulos también que son los llamados módulos en operación, pero ese es un tema un poquito más avanzado y no lo voy a cubrir aquí. De igual manera, si desean más información sobre Metasploit, pueden acudir a la documentación que provee Rapid7, que es el creador de Metasploit. Bien, entonces veamos un ejemplo de un módulo auxiliar. Para eso, aprovechemos y mostremos el comando search. El comando search tiene la siguiente sintaxis. Yo le digo search, le digo opciones y le digo las palabras claves. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que busque por nombre de autor, por tipo de aplicación. Le puedo decir que busque por un código de vulnerabilidad. Le puedo decir que busque por el nombre del módulo, por la plataforma sobre la cual se ejecuta el módulo, como por ejemplo Windows, Linux, Mac, Android, etc. Módulos relacionados con un puerto en particular, etc. Entonces, ejemplo, le voy a decir search y le voy a dar una palabra clave, Linux. Porque el equipo que escaneamos hace un rato es justamente un sistema operativo Linux. Entonces nosotros ya sabemos eso y al hacer un search con la palabra clave Linux, entonces nos van a salir módulos relacionados con esa plataforma, que como podemos ver son muchos, ¿no? Hay distintos módulos de post-explotación. Aquí vemos estos que inician con post, son módulos de post-explotación. Estos son payloads para la plataforma Linux. Acá podemos ver exploits relacionados con la plataforma Linux. Y aquí podemos ver que también tenemos módulos auxiliares relacionados con la plataforma Linux. Bueno, en este caso quiero ver cuáles son los servicios que detectó. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que se detectó el servicio FTP en el puerto 2121. También vemos que se detectó el servicio FTP en el puerto 21. Y bueno, en estos casos, el primer aplicativo es el BSFTPD y el segundo aplicativo es el ProFTPD. Entonces podríamos hacer una búsqueda por estas palabras claves para ver si Metasploit tiene algún tipo de módulo relacionado con estos aplicativos. Entonces voy a hacer una búsqueda con la primera palabra clave, BSFTPD, y como pueden ver, en efecto existe un módulo. En este caso, un módulo de tipo exploit que permite explotar un backdoor o puerta trasera en el servicio BSFTPD versión 2.3.4, que justamente, si son un poco observadores, se darán cuenta de que es en efecto la versión que tiene Metasploitable. Como ven, versión 2.3.4. Entonces, para recabar mayor información de un módulo, utilizamos el comando info. Le digo info y le digo la ruta del módulo. Y esto nos va a decir de qué se trata este módulo.
Entonces aquí podemos ver que este módulo explota una puerta trasera maliciosa que se agregó al archivo de descarga del BSFTPD. Este backdoor fue introducido en el archivo BSFTPD 234-Z entre junio 30 de 2011 y julio 1 del 2011. El backdoor fue removido en julio 3 de 2011. Entonces, si justamente la versión 234 que tenemos instalada en el Metasploitable fue descargada entre junio 30 y julio 1, entonces contiene el backdoor. Podríamos hacer la prueba de utilizar este módulo. Para usar un módulo lo hacemos con el comando use. Le decimos use, le damos la ruta del módulo y podemos ver que el prompt cambia y ahora estamos en una ruta específica relativa a este módulo. Aquí, si yo quisiera, podría darle nuevamente el comando info, pero ya solito, ya no necesito decirle nada más. Me va a traer información de ese módulo en particular y podemos ver aquí que hay algunas opciones. Por ejemplo, sé que es para plataforma Unix, Linux, la fecha en que fue liberado, que fue el 3 de julio de 2011, el tipo de target se determina de forma automática y estas son las opciones que debo definir. El puerto es el 21, si tuviera el BSFTPD en otro puerto, pues tendría que cambiar la variable rport, pero en el caso puntual que estamos viendo está en el puerto 21, entonces no es necesario cambiar este valor, pero sí es necesario establecer el valor del host remoto. Entonces debemos decirle cuál es la dirección IP de nuestro objetivo. Entonces vamos a establecer el valor de la variable rhost. Eso lo hacemos con el comando set rhost y le decimos la IP, que en este caso sería la dirección de la máquina Metasploitable. Set rhost, le damos la IP y vemos que ahora ya se estableció esta opción. Si queremos ver solamente las opciones, lo podemos hacer con el comando show options. Y aquí vemos que en efecto ya se estableció el valor del host remoto. Ahora, como este es un módulo tipo exploit, habíamos dicho que los exploits requieren el uso de payloads. Entonces deberíamos buscar cuáles son los payloads disponibles para este módulo. Lo hacemos con el comando show payloads. Y en este caso hay un solo payload compatible que se llama cmd unix interact. Entonces copio este valor. Para establecer el payload lo hacemos con el comando set payloads. Le decimos la ruta del payload y podemos ver ahora, si hacemos show options, que en efecto ya se definió el tipo de payload que vamos a utilizar. Entonces en este momento ya podemos correr el módulo y eso para un módulo de tipo exploit implica utilizar el comando exploit y listo. Le decimos exploit y ahora esperamos a ver si tenemos o no tenemos éxito. Y en efecto hemos tenido éxito. Y como pueden ver, pues ya se abrió una sesión con la máquina remota. Tenemos un shell. Ejemplo, le digo id y me dice soy el root. Le digo dónde estoy, pwd, estoy en la raíz. Puedo listar los archivos que están en el host remoto. Le pregunto el nombre del host remoto y como pueden ver es Metasploitable. Le puedo decir qué versión de Linux tienes, cómo te llamas. El hostname es Metasploitable. Me puedo cambiar, por ejemplo, al directorio etc. ¿Dónde estoy? Estoy en el etc. ¿Qué archivos hay en el etc? Aquí veo los archivos que están en el etc. Le puedo decir, muéstrame el contenido del archivo passwd. Muéstrame el contenido del shadow. En fin. Entonces, en este momento, pues ya tenemos control de la máquina remota. Para salir de ahí y regresar, pues simplemente ejecutamos el comando exit y con eso cerramos la sesión y regresamos al MSF console. Para salir del módulo exploit, simplemente le decimos back y con eso regresamos a la raíz y podemos seguir haciendo uso de otros módulos. Bien, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por su atención. Por favor, denos un like y si no se han suscrito aún al canal, pues puedan hacerlo. Hasta la próxima.